Que los bendiga a todos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es sucesores. Empezamos. Este tema surge sencillamente porque ahora que estamos con esto de las elecciones en Estados Unidos, me puse a pensar el trayecto de Estados Unidos en cuanto a presidentes que con el tiempo han pasado por ese puesto presidencial. Entonces yo me ponía a pensar que ese es un tema de sucesores, reemplaza a alguien, o sea, un sucesor. Y además yo me puse a pensar que este tema de sucesores aplica también, por ejemplo, bueno, aquí van a estar viendo algunas imágenes, por ejemplo, el primer Samsung Galaxy y el sucesor, y el otro año iba mejorando hasta llegar hasta el nuevo que está ahorita. O qué sé yo, si hablamos de carros, se me viene a la mente la marca Toyota, el Corolla Toyota, que desde años sacaron la primera versión y después sacan otra y los años van mejorando y aquí y demás hasta tener el Toyota Corolla que hoy por hoy hay. Son sucesores. Ahora, también hablando de presidentes, también aplica para reyes. Por ejemplo, los reyes de España, que en toda la historia, desde el primer rey de España hasta el de hoy, han habido cierta cantidad donde a través del tiempo ya no está uno, después llega otro, y después ese ya no está y va otro, y así sucesivamente. Por eso el tema de hoy es sucesores. Si lo hablamos más vivencial, más para nosotros también somos sucesores. Les pongo un ejemplo. El trabajo que usted tiene, el trabajo que yo tengo, antes de yo adquirir ese trabajo, había alguien, un antecesor. Alguien estaba antes que yo. Esa persona por X motivo ya no está y ahora el puesto es mío, lo tengo yo. En cuanto a trabajos, sea por ejemplo un director, sea un maestro, sea un chofer de bus, sea un taxista, sea hasta el mismísimo presidente, como lo acabamos de decir, infinidad de ejemplos que siempre va a haber un sucesor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Demasiado, mis hermanos. En la Biblia se mencionan a través de toda la palabra de Dios sucesores. ¿Por qué? Y porque no somos eternos terrenalmente. Y hay que hacernos la pregunta del millón. ¿Yo soy sucesor de quién o qué? Bueno, primero que todo, busquemos en el diccionario qué es un sucesor. Lean conmigo. Persona que sucede o sustituye a otra, en especial la que sustituye a otra en un empleo, un cargo o una función, o que los hereda. Vean qué interesante. Vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a la Biblia. Ahora lean conmigo. Josué 1, versículo 2 al 5. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aquí Dios, ya Moisés, vimos, Moisés ha muerto. ¿A quién le está diciendo eso? Sencillamente a Josué. Josué, el que andaba pegadito con Moisés. Eso es un sucesor.
Ahora, leímos al final que así como estuvo con Moisés, así va a estar Dios con Josué. Entonces, un sucesor es una persona que va a seguir el propósito, el camino del plan. En este caso, Moisés estaba haciendo el plan de Dios, pero de ahí, obviamente, él muere, porque nadie es inmortal humanamente. Entonces, ¿quién lo sucede? Josué, para que pueda continuar. ¿Ven? Eso es un sucesor. Ahora, nosotros podemos ser grandes sucesores. Y hablamos en la parte del reino de los cielos, de Dios. ¿Cuántos cristianos han nacido a lo largo de la historia, pero que ya no están aquí en la tierra? Murieron hace 100 años, 200 años. Pero se han levantado otros cristianos que han seguido el plan, el propósito de Dios. Eso es un sucesor. Tanto usted y como yo tenemos que ser esos sucesores que se guían por el plan de Dios. Cristianos que han muerto, tal vez, qué sé yo, hace 20 años, pongámosle, tuvieron que haberse levantado otros cristianos para que siga la obra de Dios. Ahora, lastimosamente, en este mundo, no solo hay sucesores cristianos que van a seguir el plan de Dios. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, yo vivía en otro lugar donde yo hice amistad, yo sin saber el trabajo que él tenía, era un señor ya mayor, tenía un bar, y él me dice, estábamos hablando de todo un poco, y me dice, este bar es generacional. Y yo, ¿cómo generacional? Sí, claro, usted conoce a Pancho, vamos a suponer un nombre. Sí, Pancho, el de la vuelta, sí. Ajá. Pancho fielmente todas las quincenas va, toma, bueno para tomar. Pero antes de Pancho, adivine quién estaba. Y yo, bueno, no sé, el papá. Entonces yo me quedé en serio. Sí, y el papá de Pancho, el papá del papá, o sea, el abuelo también tomaba. Entonces ahora yo me pongo a pensar que eso es un sucesor. El abuelo tomaba en ese bar, entonces el hijo de ese señor, el abuelo, sustituyó a ese señor. Ahora ese señor está siendo sustituido por Pancho. Ojo, vea qué clase de sucesores. No es posible que hoy por hoy tantas canciones, que lo hemos visto en el video de malas canciones, donde degradan a la mujer de una manera tan horrible, como que si fuera cualquier cosa, mujeres bailando ahí. ¿Cuáles son las sucesoras? Tristemente, estos ojos han visto niñas y niños bailando ese famoso perreo, niñas que no tienen pero ni 5 años. Posiblemente ellas van a ser las futuras sucesoras de las que hoy están haciendo esos bailes. Duro, ¿verdad? O, por ejemplo, tengo un historial donde papá ha sido infiel, y entonces mi abuelo fue infiel, y mi tatarabuelo fue infiel, y mi tatarabuelo fue infiel, donde destruyó su matrimonio, destruyó su familia, afectando tanto a la esposa como a hijos. Entonces, ese tatarabuelo tuvo un hijo, cumplió con su papel como sucesor, murió. El otro hijo cumplió con su papel, su sucesor. Después, ahora sería, por ejemplo, mi papá como sucesor, y ahora me toca a mí. Ven, hay sucesores para el pecado. Si hablamos en cuanto a vicios, personas drogadictas que lastimosamente se ven en noticias, un justiciamiento de cuentas. Entonces pasan, papá lo balean porque algo hizo o no pagó, no sé qué, murió. Pues esa persona que murió va a tener un sucesor.
que se va a ir levantando, se va involucrando en este tema de las drogas o en cualquier otro asunto. Hoy por hoy tenemos un presidente, hablando aquí de Costa Rica, Carlos Alvarado, donde él es sucesor del presidente pasado, Luis Guillermo. Entonces, si nos ponemos a ver, vamos a ser sucesores para Dios o para el mundo. Vamos a ser un tipo Josué, el de la Biblia, que fue el sucesor de Moisés. Es decisión de cada uno, mis hermanos. Como les dije, y pienso en niñas, niños bailando este perreo, siendo niños y niñas, donde se les está corrompiendo la inocencia. O sea, no. O personas que rompen, destruyen su matrimonio para irse con la otra persona por infiel. Eso es un sucesor de otra persona que hizo lo mismo. Qué duro suena esto, pero es la verdad. Ahora, posiblemente hemos sido sucesores del pecado. Bueno, de ahí tenemos chance de cambiar, de decir: no, Jesús, como siempre les he dicho, Señor Jesús, perdona mis pecados, ayúdame a salir adelante, a salir de esta situación, y me encamino. Ejemplo: niñas quedan embarazadas, donde, qué sé yo, 20 años atrás otras niñas quedaron embarazadas, y hoy por hoy hay niñas embarazadas. ¿Por qué? Porque son las sucesoras de las niñas de hace 20 años o hace 10 años. Aplica para lo mismo, son sucesoras. Tienen que haber, entre comillas, niñas embarazadas antes de los 18. No tiene que haber. Si nosotros seguimos a Cristo y nos acoplamos, todo va a salir bien. Porque dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, leamos otro caso de otro sucesor en la Biblia: Elías y Eliseo. Lean conmigo. Segunda de Reyes 2, versículo 11 al 15. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¡Wow! Segundo caso, Elías y Eliseo. La historia habla que Eliseo le pidió una doble porción de lo que Elías tenía, la unción. Y Elías le dice: híjole, has pedido algo muy difícil, pero el día que yo me veas partir, será hecho. Viene un torbellino con un carruaje, se lo llevó y se le cumplió a Eliseo. Eliseo fue el sucesor de Elías. Leamos ahora la siguiente cita. Hechos 7:32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Vean qué interesante. En toda la Biblia se va a escuchar: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ojo, ellos son sucesores. Abraham tuvo Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Papá, hijo, nieto.
Abraham, Isaac y Jacob. Si nos ponemos a leer en la palabra de Dios, ellos fueron sucesores. Entonces, ellos marcaron la diferencia en este mundo que Dios, un ejemplo, Dios se le manifiesta a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Porque ellos eran conocidos, ellos sabían quiénes eran esas tres personas. Abraham, el padre de las naciones, al que Dios le prometió un hijo cuando ya estaba viejito, con su esposa Sara. Nace Isaac, después Isaac tiene hijos, y uno de ellos es Jacob. ¿Ven? Entonces, si lo vemos así, ellos fueron sucesores. Murió Abraham, quedó Isaac. Murió Isaac, ok, queda Jacob. ¿Ven? Leamos otra cita para que vean lo que les estoy diciendo. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Leamos la otra cita. Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vea que nuevamente habla: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Son sucesores. Mis hermanos, ¿usted de quién es sucesor? ¿De los cristianos fervientes, apasionados por Cristo? ¿O usted es un sucesor del pecado? Es que yo soy un sucesor de la pornografía. Mira, es que yo soy sucesor del adulterio. Mira, yo soy sucesor de los vicios. Yo soy sucesor de la masturbación. Mira, yo soy sucesor de robar a la gente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien que roba, alguien lo mata o ya se muere, se van a levantar otros sucesores que van a llevar la línea parecida o hasta aún peor, y van a seguir robando. Por ejemplo, los gobiernos, y no me refiero aquí en Costa Rica necesariamente, sino que en diferentes países del mundo se levanta un gobierno, es presidente, entonces pasa que roban dinero, estafan, que se hace tal proyecto, que por tal monto, que es carísimo y al final no era tanto, entonces se dan tanto dinero. Pasan los años de gobernar de parte de ellos, viene otro gobierno y ahí va, sucesor tras sucesor, tras sucesor, tras sucesor. Y podríamos seguir todo el rato hablando de sucesores. ¿Por qué? Porque sencillamente hay sucesores de Cristo y hay sucesores de Satanás. Así como nosotros, que nos consideramos hijos de Dios, también Satanás tiene sus hijos, que son todas las personas Ahora, ¿a qué me refiero que nosotros tenemos que ser sucesores de Jesús? Simple, leamos la siguiente cita. Dice, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vean qué interesante. Vayan, hagan discípulos, prediquen la palabra de Dios para que ellos sean seguidores míos. Eso es lo que quiso decir Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que morir, tenía que resucitar y otra vez ascender al cielo. ¿Quiénes quedaron? De ahí, los 12 discípulos. Y después de los 12 discípulos, ahora somos millones. Hoy por hoy, 2020. Ahora, los que estamos hoy vivos, los cristianos, los hijos de Dios, vamos a morir. Pero alguien tiene que quedar, un sucesor. Es responsabilidad nuestra que desde los más pequeños hasta los niños, vayamos enseñándoles, instruyéndoles con amor para que ellos vayan conociendo el camino de la verdad y no se dejen envolver
por este mundo que solo ofrece cochinadas, que solo ofrece todo lo necesario para apartarnos de Dios, mis hermanos. Pregunto de nuevo, ¿de quién es usted sucesor? ¿De Jesús o de Satanás? ¿Usted está siendo sucesor como cristiano o alguien que destruye hogares, alguien que está regando hijos por todos lados sin ningún compromiso matrimonial, donde se le debe fidelidad a su esposa? Depende de usted, mi amigo, que usted decida de quién es usted sucesor. Los 12 discípulos cumplieron a cabalidad, cumplieron siendo sucesores de Jesús, a tal punto que leamos la siguiente cita, Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ojo, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Enseñando. ¿Y qué leímos en la cita pasada? Ir a ser discípulos a todas las naciones. Entonces los discípulos andaban cumpliendo el mandato que Jesús les dijo que hicieran. Entonces nuestro deber también es ser un sucesor como los discípulos fueron con Jesús. Los discípulos murieron, quedaron millones de personas que hoy por hoy nos llamamos cristianos, pero cristianos de verdad, no cristianos de nombre, de etiqueta. Soy cristiano pero ando diciendo tal por cual. Soy cristiano y ando diciendo tal cosa. Soy cristiano y codicio a aquella persona. Tengo vicios, tengo malas palabras. Nosotros, mis hermanos, debemos de ser sucesores. A lo largo de este video ustedes han visto carros, desde el primer modelo hasta el modelo actual, reyes de España, desde el primer rey hasta el rey actual, son sucesores. ¿Por qué? Porque no son eternos, nosotros tampoco. Y si hablamos en la parte espiritual, dependiendo del sucesor que usted fue, va a tener que rendirle cuentas a Dios. ¿Qué hiciste? ¿Seguiste mis mandamientos? ¿Seguiste la palabra que yo dejé, el manual de vida, la Biblia? ¿La seguiste a cabalidad? ¿La seguiste como tenía que ser? ¿O seguiste las corrientes de este mundo? Depende de usted, mi hermano. ¿Sucesor de quién es usted? ¿Sucesor de qué? ¿Del camino del cristianismo o el camino del pecado? Porque mucha gente pecadora muere. Corrección, mucha gente que practica el pecado muere. Y no es que los que practican el pecado ya están extintos, no. Lastimosamente vienen las nuevas generaciones pecando. Y hasta peor. No sé si ustedes han escuchado mucha gente que dice, ay no, es que estas generaciones están patas para arriba, como dicen popularmente. Uy no, es que esto en mi tiempo no era así. Es que antes se respetaba a mamá y papá. Un ejemplo, donde mamá y papá era la ley, donde mamá y papá mandaban. Ahora no, los hijos le pegan 4 gritos a mamá y papá, y mamá y papá sumisos, quietitos, y ay no, es que él me entiende, es que pobrecito, etcétera. Que ese tema ya lo hemos visto, que se llama Estimados Padres de Familia, se lo recomiendo, véanlo. Y así vamos, siendo sucesores día con día. El trabajo que yo tengo, alguien va a venir en algún momento, si no es que me muero, si no es que cambie de trabajo, si no es que me pensione y ya no trabajo, no sé, va a venir un sucesor que va a tomar el puesto que yo tenía. Mis hermanos, mis hermanas, los invito a tomar conciencia de quién es usted sucesor, del Hijo de Dios o de Satanás. Recuerde, vamos a tener que rendir cuentas de lo que hacemos aquí en la tierra. Y les leo esta cita nuevamente. Por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que Él ha mandado? La palabra de Dios. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vaya, marque la diferencia, predique, abra su boca, que hay un Dios, que Jesús Cristo murió por usted, murió por mí. Vaya, divulgue esa información tan valiosa, porque hay muchas personas que tal vez lo escucharon así como por ahí, pero no lo interiorizaron y no lo están entendiendo. Esas personas que piensan que no, hombre, es que yo no valgo nada, como el tema pasado de invaluables. Mi hermano, usted vale la sangre de Cristo, vale el sufrimiento de Cristo y vale la muerte de Cristo. Seamos sucesores como tiene que ser. Sucesores de Jesús, como los discípulos lo hicieron. Piénselo bien, autoexamínese y nos vemos la otra semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego.